¿Qué haces si de pronto te enteras que estás embarazada de gemelos? ¿Qué dudas o temores surgen, pasan por tu cabeza y por la de tu esposo? ¿Y cómo criar a dos niños que son tan unidos entre sí, pero cada vez también se diferencian? ¿Cómo es ese proceso de crianza? Bueno, y en el proyecto familia y todo lo que se habían preparado, pensando en que viene un niño en camino, ¿cómo hacen ya en términos prácticos, logísticos, para resolver y enfrentar la situación de que la familia ahora, de pronto de 2, van a ser 4? Bueno, hace mucho tiempo tuvimos un programa justamente de gemelos, de gemelas también, y vinieron ellos. Pero esta vez vamos a ver desde la perspectiva de los papás, que es una situación particular, digamos, la crianza no es lo mismo, es una experiencia totalmente diferente a la que nosotros hemos, lo que nosotros tenemos. No naces acompañado, no hay ese sentimiento de soledad, de por sí es una vida en conjunto con alguien, y vamos a ver cómo lo han vivido los papás. Y para ello tenemos a Ana María Guevara, que tiene un taller de confecciones, que tiene 4 hijos, los dos mayores, y los últimos son gemelas, que ahora ya tienen 28 años, y que nos dicen: para mí fue un choque enterarme que eran 2. Poco a poco lo fui asumiendo, pero tenía miedo cómo iba a ser con 2, si ya tenía otros 2 de 7 y de 5 años. Pero definitivamente sentía que estaba siendo doblemente bendecida. Pienso que para criar 2 bebés juntos solo tienes que ser organizado, crear una rutina con horarios. No creo que nadie esté preparado para ser padre de gemelos. Es algo que lo vas aprendiendo en el camino, antes y después que nace. Claro, ya habíamos escuchado que nadie está preparado para ser padre, ¿no? Pero para ser padre de gemelos. Bueno, nos acompaña también Moisés Rodríguez, él es músico creativo, tiene unas gemelas de 14 años y nos dice: tener gemelas obviamente es más demandante en todos los sentidos. Estamos hablando de 2 personas que, a pesar de haber venido al mundo en combo, son 2 seres independientes que tienen necesidades, gustos, sentimientos distintos y que cuentan con los mismos derechos en todo sentido. Solo funciona el combo en cuanto a que de un solo esfuerzo, y quizás más grande, se puede educar y criar a 2 hijos que comparten las mismas etapas de vida. Y tenemos a Tony Aro, que es empresario, tiene 3 hijos, los mayores son 2 gemelos de 3 años, de 3 años y medio, ¿no? 3 años, y uno de 9 meses. Y nos dice: sinceramente, por ser mis primeros hijos, nos acostumbramos a pensar por 2 desde que nacieron. Quizás si hubiéramos tenido un hijo antes, habría sido más complicado el tema, pero en nuestro caso llegaron 2 bebés. Creo que ha sido un beneficio. Desde que nacieron han tenido su propia ropa y pocas veces los hemos vestido igual. Hemos tratado de diferenciarlos de esa manera. Y nos acompaña también Mirelia Cano, ella es productora de un programa de análisis internacional de TV Perú Mundo, que se llama TV Perú Mundo, ¿no es cierto? Y nos dice sobre sus gemelitas: está siendo complicado. Solo tuve 2 meses de licencia en mi trabajo, pero aún así era muy complicado. Las niñeras no quieren criar gemelas. Mis gemelas ahora tienen 3 años y siento que tienen una conexión especial, que debo tener cuidado a la hora de mimarlas y darles cariño. Todo tiene que ser igual y equitativo, si no la otra reclama. Son delicadas emocionalmente y hay que cuidarlas. Las 2 tienen personalidades diferentes y marcadas. Las separan en el nido. Yo hago todo con las 2. Bueno, vamos a remontarnos al inicio, a la noticia. ¿Cómo fue esa primera noticia? ¿Ah? Bueno, pues, fue algo sin nombre, no tiene... Un shock. Es un shock total. Es un shock. No, lo que pasa es que nosotros ya veníamos de una pérdida anterior. Ah, okay. Bueno, las gemelas son las primeras hijas que tenemos, pero veníamos con el trauma de una pérdida. Entonces, el día de la ecografía, a los 2 meses de embarazo, estábamos con esa angustia, ¿no? De que todo esté bien, de que no hay ningún problema. Y ahí con la doctora, y estábamos tan nerviosos que no reparábamos en que la doctora nos estaba diciendo: mire, acá hay un corazoncito y acá está el otro. Y así textualmente lo que dijo. ¿Quién va a entender eso, no? Entonces, un niño de 2 corazones no puede ser. Bingo, señor Rodríguez. Así, bingo, señor Rodríguez. Son 2 criaturas.
desde ese instante hasta el día de hoy nuestras vidas cambian. Ajá, claro. Claro, Ese fue cambia en mi totalmente. caso Claro. Y ustedes se quedaron mudos. absolutamente, pero felices, ¿no? Claro, Felices. claro. Yo me puse a llorar porque en la primera ecografía que me hicieron fue más o menos como que a las 5 semanas. O sea, yo soy de las mujeres que no suele llevar constantemente los ciclos menstruales. Entonces me decían, ¿qué mesas? ¿Cuál ha sido tu última regla? Para ver cuánto tiempo tenían los No me bebés. acuerdo. ¿Cuál será? Y le daba una fecha tentativa, ¿no? Entonces supuestamente me hicieron a las 5 semanas, me hicieron la primera ecografía transvaginal y salía una sola bolsita, nada más. Y de ahí, por todo el tema del trabajo, yo recién me hice la primera ecografía para ver a los bebés cómo estaban a los 4 meses. Wow. 3 meses y medio, 4 meses. Entonces yo voy toda tranquila con mi mamá, me echo ahí en la sala y estaba mirando el techo, le estaba mirando a la pantalla, ¿no? Y el médico me comienza a poner la cosa esta en la vagina, perdón, en la barriga. Y me dice, gemelita, me dice. Y yo, ¿qué? No, le digo, eso no es sola. Mira la pantalla. Yo veo la pantalla y eran dos, una encima de otra. Y yo, bien, y me puse a llorar. Te pusiste a llorar. Me puse a llorar. Mi mamá se quedó muda, no habló hasta que llegamos a la casa. No me podía decir una sola palabra. Yo me puse a llorar, obviamente de felicidad, ¿no? Nadie Claro, espera algo claro. así. Pero además la Claro. imagen, me imagino, de voy a ser mamá, es tú y tu hijo. O sea, ¿no? Es como en tu Ujú. cabeza la imagen es, somos dos. Así es. Y de pronto Son 3. Somos 3. Somos somos un montón. ¿Cómo fue con ustedes? Yo me acuerdo que antes de que mi esposa saliera embarazada, pasó un periodo de 2 años y medio. Pero siempre conversábamos, porque por parte de mi esposa, por el lado de su papá y por el lado de su mamá, hay familias de gemelos y mellizos. Entonces nosotros decíamos, ¿qué pasa si hay la posibilidad? Aparte que mis padres siempre nos molestaban, ¿no? Ustedes sus primeros hijos van a ser gemelos, decían. Bueno, nos enteramos que estaba embarazada y bueno, fuimos a ¿Pero por qué les decían eso? ¿Tenían antecedentes? por parte de mi Ya, esposa, por los dos lados. Papá tenía familia con mellizos y gemelos y por el lado de mamá, mellizos y gemelos. O sea, por los dos lados Dios había, mío. claro, había esa posibilidad. Atacaban por todos lados ahí. Y bueno, nosotros decíamos, ojalá que no nos toque, porque mi esposa tiene sus hermanas, que les toque a ellas, a nosotros no, ¿no? Entonces, cuando sale embarazada mi esposa, vamos a la clínica, el examen de ecografía. Y bueno, yo primerizo, ¿no? Un poco temeroso. Le digo, pasa tú solita, le digo. Y a los 5 minutos sale el doctor y me llama, ¿no? Señor Aaron, pase. Yo paso. Esta noticia yo no puedo dar a la esposa sola. Dice, dije, uy, ¿qué pasó? Y dije, sorry, lo primero. Y tome asiento, me dice. Cuando me dice eso, yo internamente me comienzo a reír. No creo que sea esta noticia mala, pero, o sea, No lo habías angustiado ahí. Claro, exacto, no lo había angustiado. No, y la esposa también llorando, ¿no? Exacto. Claro. Después todavía no sabía. No sabía. Las dos Perdón. están ahí, Claro, pues, las dos están esa ahí. pausa que habrá sido no, eterna. Claro, el médico esperó para darle la Exacto, noticia a los dos. exacto, no puedo dar esta noticia solamente a un padre, dijo. Claro. Y bueno, igualito, el mismo proceso, ¿no? ¿Ven este puntito? Sí, bueno, eso es un bebé. ¿Ves este otro puntito? Ese es otro bebé. ¿Te imaginas? O sea, nosotros nos hemos mirado y nos hemos reído. O sea, no fue el tema de que, uy, qué bien, no, sino nos hemos reído y dijimos, ya, bueno, lo que se viene, dijimos, ¿no? Claro. Eso fue así la experiencia Claro. mía. Así que así empieza la vida, somos un puntito. Sí. Y eran 2 puntitos. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso, en esas épocas, no te hacían ecografía como te hacen ahora, pues, ¿no? Es cierto. Claro. O sea, ¿tú te enteraste a la hora del nacimiento? No. No. Ah, ya. Yo me enteré que eran 2 cuando tenía más o menos 6 meses de embarazo. Dios. Y yo tenía todo listo para un bebé. ¿Y era por el tamaño de la barriga o qué? Aparte que yo me fui a la playa, era de verano, y cuando regresé ya para que los chicos vayan al colegio, o sea, los otros 2, fui a mi control. Y yo me sentía regia, en verdad. Estaba feliz, o sea, conmigo no era. O sea, creo que tenía una barriga un poco rara, ¿no? Muy grande. Y fui pues a mi control y simplemente escuchábamos los latidos y era un latido por acá y otro latido por acá. Entonces mi doctor me dijo, yo creo que son 2. Y me mandó a una clínica, no recuerdo, que me haga una ecografía. Fui sola, yo vivía en Chaclacayo en esa época. Fui sola hasta Lima en la ecografía y no se ve pues como la ecografía como las ves ahora, ¿no? Simplemente veías los 2 corazoncitos así, no podía saber qué sexo eran ni nada, ¿no?
Yo casi... Gemelos. Bueno, nos acompaña también Moisés Rodríguez, él es músico creativo, tiene unas gemelas de 14 años y nos dice, tener gemelas obviamente es más demandante en todos los sentidos. Estamos hablando de dos personas que a pesar de haber venido al mundo en combo, son dos seres independientes que tienen necesidades, gustos, sentimientos distintos y que cuentan con los mismos derechos en todo sentido. Solo funciona el combo en cuanto a que de un solo esfuerzo, y quizás más grande, se puede educar y criar a dos hijos que comparten las mismas etapas de vida. Bueno, vamos a remontarnos al inicio, a la noticia. ¿Cómo fue esa primera noticia? ¿Ah? Bueno, pues, fue algo sin nombre, no tiene... Un shock. Es un shock total. Es un shock. No, lo que pasa es que nosotros ya veníamos de una pérdida anterior. Ah, ok. Bueno, las gemelas son las primeras hijas que tenemos, pero veníamos con el trauma de una pérdida. Entonces, el día de la ecografía, a los 2 meses de embarazo, estábamos con esa angustia, ¿no? De que todo esté bien, de que no hay ningún problema. Y ahí con la doctora, y estábamos tan nerviosos que no reparábamos en que la doctora nos estaba diciendo, mire, acá hay un corazoncito y acá está el otro. Y así textualmente lo que dijo. ¿Quién va a entender eso, no? Entonces, un niño de 2 corazones no puede ser. Bingo, señor Rodríguez, así, bingo, señor Rodríguez, son 2 criaturas. Desde ese instante hasta el día de hoy, nuestras vidas cambian. Ajá, claro. Ese fue, en mi caso, Claro. Y ustedes se quedaron mudos. absolutamente, pero felices, ¿no? Claro, felices. claro. Yo me puse a llorar porque en la primera ecografía que me hicieron fue más o menos como que a las 5 semanas. O sea, yo soy de las mujeres que no suele llevar constantemente los ciclos menstruales. Entonces me decían, ¿qué mesas? ¿Cuál ha sido tu última regla? Para ver cuánto tiempo tenía el No me acuerdo. ¿Cuál será? Y le daba una fecha tentativa, ¿no? Entonces supuestamente me hicieron a las 5 semanas, me hicieron la primera ecografía transvaginal y salía una sola bolsita, nada más. Y de ahí, por todo el tema del trabajo, yo recién me hice la primera ecografía para ver a los bebés cómo estaban a los 4 meses. Wow. 3 meses y medio, 4 meses. Entonces yo voy toda tranquila con mi mamá, me echo ahí en la sala y estaba mirando el techo, le estaba mirando a la pantalla, ¿no? Y el médico me comienza a poner la cosa está en la vagina, en la barriga. Y me dice, gemelita, me dice. Y yo, ¿qué? No, le digo, eso no es nada. Mira la pantalla. Yo veo la pantalla y eran 2, una encima de la otra. Y yo, me puse a llorar. Te pusiste a llorar. Me puse a llorar. Mi mamá se quedó muda, no habló hasta que llegamos a la casa. No me podía decir una sola palabra. Yo me puse a llorar, obviamente de felicidad, ¿no? Nadie Claro, espera algo claro. así. Pero además la Claro. imagen, me imagino, de voy a ser mamá, es tú y tu hijo. O sea, ¿no? Es como en tu cabeza la imagen es, somos 2. Así es. Y de pronto Son 3. Somos 3. somos un montón. ¿Cómo fue con ustedes? Yo me acuerdo que antes de que mi esposa saliera embarazada, pasó un periodo de 2 años y medio. Pero siempre conversábamos, porque por parte de mi esposa, por el lado de su papá y por el lado de su mamá, hay familias de gemelos y mellizos. Entonces nosotros decíamos, ¿qué pasa si hay la posibilidad? Aparte que mis padres siempre nos molestaban, ¿no? Ustedes sus primeros hijos van a ser gemelos, decían. Bueno, nos enteramos que estaba embarazada y bueno, fuimos a ¿Pero por qué les decían eso? ¿Tenían antecedentes? por parte de mi Ya, esposa, por los 2 lados. Papá tenía familia con mellizos y gemelos y por el lado de mamá, mellizos y gemelos. O sea, por los 2 lados Dios había, mío. claro, había esa posibilidad. Atacaban por todos lados. Ahí. Y bueno, nosotros decíamos, ojalá que no nos toque, porque mi esposa tiene sus hermanas, que les toque a ellas, a nosotros no, ¿no? Entonces, cuando sale embarazada mi esposa, vamos a la clínica, el examen de ecografía. Y bueno, yo primerizo, ¿no? Un poco temeroso. Le digo, pasa tú solita, le digo. Y a los 5 minutos sale el doctor y me llama, ¿no? Señor Aaron, pase. Yo paso. Esta noticia yo no puedo dar a la esposa sola, dice, y dije, uy, ¿qué pasó? Y dije, lo primero. Y tome asiento, me dice. Cuando me dice eso, yo internamente me comienzo a reír. No creo que sea esta noticia mala,
pero, o sea, no lo habías angustiado ahí. Claro, exacto, no lo había angustiado. No, y la esposa también llorando, ¿no? Exacto. Claro. La esposa todavía no sabía. No sabía. Los dos Perdón. están ahí, Claro, pues, la dos están esa pausa que habrá sido Porque eterna. el hijo esperó para darle la noticia a los dos. Exacto, no puedo dar esta noticia solamente a un padre, dijo. Claro. Y bueno, igualito, el mismo proceso, ¿no? ¿Ven este puntito? Sí, bueno, eso es un bebé. ¿Ves este otro puntito? Ese es otro bebé. ¿Te imaginas? O sea, nosotros nos hemos mirado y nos hemos reído. O sea, no fue el tema de que, uy, qué bien, no, sino nos hemos reído y dijimos, ya, bueno, lo que se viene, dijimos, ¿no? Claro. Eso fue así la experiencia mía. Así que así empieza la vida, somos un puntito. Sí. Y eran dos. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso, en esas épocas, no te hacían ecografía como te hacen ahora, pues, ¿no? Es cierto. Claro. O sea, ¿tú te enteraste a la hora del nacimiento? No. No. Ah, ya. Yo me enteré que eran 2 cuando tenía más o menos 6 meses de embarazo. Dios. Y yo tenía todo listo para un bebé. ¿Y era por el tamaño de la barriga o qué? Aparte que yo me fui a la playa, era de verano, y cuando regresé ya para que los chicos vayan al colegio, o sea, los otros 2, fui a mi control. Y yo me sentía regia, en verdad. Estaba feliz, o sea, conmigo no era. O sea, creo que tenía una barriga un poco rara, ¿no? Muy grande. Y fui pues a mi control y simplemente escuchábamos los latidos y era un latido por acá y otro latido por acá. Entonces mi doctor me dijo, yo creo que son 2. Y me mandó a una clínica, no recuerdo, que me haga una ecografía. Fui sola, yo vivía en Chaclacayo en esa época. Fui sola hasta Lima en la ecografía y no se ve pues como la ecografía como las ves ahora, ¿no? Simplemente veías los 2 corazoncitos así, no podía saber qué sexo eran ni nada, ¿no? Yo casi, de verdad, se puede. Una preguntita. Me llama la atención que los 2 corazones no laten a la vez. Ah, no, lógico. No, Claro. claro. Sí hay una diferencia. Ya tiene su ritmo. Claro, ya Tiene cada su uno propio su ritmo. Ahí el médico ve qué bebé es más movido, qué bebé está un poco Así, más... por los latidos del Claro, corazón. sí. No, y Entonces gracias, no son idénticos. en ese caso, gracias a Dios, ¿no? que vinieron gemelos, porque imagínense el shock de cuando a alguien le viene trillizos o cuatrillizos. Siempre es la historia más difícil, ¿no? Le pedimos autógrafo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con que nos cuenten estos papás cómo es que ellos perciben la relación de sus hijos entre sí. Es una conexión Es una especial. conexión, así es. Claro, Es puede una ser una conexión. conexión. Bueno, ustedes deben de saber mucho más porque ya tienen a los hijos grandes. En cambio, nosotros claro. que tenemos a los hijos Estamos ahí. pequeños, claro, así es. Pero todavía se define algo, ¿no? Por ejemplo, desde bebés, claro, las personalidades muy distintas. Desde que nacen. Desde Sí, que sí, nacen. sí. Pero, por ejemplo, en el El caso... niño hace un ratito desde el vientre. Desde el vientre, Sí. desde el vientre. Sí, Desde el sí, vientre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una que estaba acá y la otra que estaba acá, una me pateaba más. Una me hacía sufrir más que la otra era más calmada. La cosa es que ya cuando ya nacen, obviamente la relación, las dos son bastante distintas, pero por ejemplo, las dos no pueden dormir separadas. Tienen que dormir juntas. Mira, Se abrazan, se cobijan entre ellas, no sé cómo habrán sido ustedes, pero las niñas duermen en una sola cama. Se abrazan las dos. Yo voy a verlas, uno se despierta 3 o 4 veces en la noche. Voy a verlas y el pie de una está encima de la otra, sí, pero tienen que dormir juntas. Continúan lo Así que es. han vivido en los 9 meses. En el vientre. Y lo que a mí me parece bastante singular, al menos en mi caso, yo al principio decía, debo estar loca o me lo estoy imaginando. En cierta parte de la noche, las dos duermen en la misma posición. Tengo fotografías así. O sea, es un brazo así, Sí. una pierna así como un y la otra está igual. Tengo fotografías. Y no me La creían, misma ¿eh? posición. Una, de verdad, así, uno estaba haciendo con una mano y la otra mano estaba por decir así. Sí. Una piernita aquí y la otra acá. Sí. Y la otra, con montaje de Así fotografías. es, así es, así es. Sí, Impresionante. eso es cierto totalmente. Yo también lo he vivido con mis hijas. Y ahora que tengo nietas gemelas, ¿Tiene nietas gemelas? Su hija gemela tiene hijas gemelas. las bebés también exactamente Exactamente. Pero Pero, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que no son idénticas, que no hay magia, pero que se necesitan. Totalmente. Básicamente. Son copeños, son amigas. No. pero ustedes Totalmente sienten que con- ellas se necesitan más entre ellas que de ustedes. Sí. O sea, es como si pudieran llevar una vida, digamos entre comillas, independiente de los
padres? O sea, que esa dependencia que los niños tienen con sus padres, entre los gemelos es diferente porque ya se tienen a entregar a ellos. Y a mí ya mis hijas son mujeres, pues Ajá. casadas y todo, ¿no? Entonces, a mí sí me ha pasado muchas veces que, incluso a veces ahora les digo, ustedes a mí ya no me necesitan. Con dolor, lo dices. Habrán llorado, se habrán desmayado, pero que en todo caso la reciben con amor. ¿Cuáles son los principales miedos que aparecen? ¿Cuál es el principal miedo de tener gemelos? Yo creo que inicialmente el principal miedo es esto, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo vas a hacer en qué? Económicamente. Uno, económicamente, Ok. o sea, porque depende mucho cómo sea también tu situación económica. Claro, Si tu claro. situación es excelente, pues no la tienes, Claro. tienes hecho todo, ¿no? Pero Claro. si tu situación es medianamente, bueno, Normal, digamos, claro. o sea, la tienes que sufrir. Claro. Está todo planificado antes de que llegue. Claro, ¿En además, qué por momento ejemplo, en mi otro? caso, yo pensaba, iba a tener uno y tenía las cosas para uno. Entonces ahora échatelas a buscar otra cuna, más ropa y qué sé yo. Claro. Y, o sea, yo me hacía, en mi cabeza, me quería morir porque y en esa época no había los pañales. Es realmente el doble de trabajo. Esos son... Es el doble de trabajo. Sí, definitivamente. No, y eso de comer, donde come uno, comen dos, no es verdad. No tanto doble, así. ¿cómo es? No tanto así, porque al Sí. menos en mi caso, claro, fue el tema logístico. Yo decía, ok, tengo que regresar en 2 meses al trabajo, algo escalofriante. Ah, sí. Bueno, tenía 1 o 2 días, y la primera niñera vino y le cargaba una y le preguntó a mi Era mamá. como divertirse a jugar a que son igualitas. Claro. Era un poco así, ¿no? Sí, yo la vestía igualita. Ya ves. O sea, me encantaba y a todo ellas el mundo. Ellas también. Ellas han empezado a querer vestirse diferente cuando tenían como 10 años, Ok. una cosa así. Y cuando quisieron vestirse diferente, tú te... No, para nada. Para ¿Y nada. crees que es positivo vestirlas igual? ¿O crees que desde el principio hay que fomentar la individualidad? Yo creo que sinceramente te digo, por mi experiencia, el que las vistas iguales no quiere decir absolutamente nada. O sea, no es que va a depender una de la otra, para nada. O sea, como tú dijiste, desde la barriga ya son seres completamente diferentes. Sí, eso Así es tengan cierto. el mismo Eso es cierto. ADN, son completamente diferentes. Esa es esta conciencia Son individualidad. individuales de por sí ya. Pero eso creo que quizás no es tanto para las gemelas, que ellas tienen clarísimo que cada una es una, Para el sino resto. para el resto, ¿no? Exacto. Es como, recuerden que aunque parezcan igualitas, no lo son. No lo son, no. Y ellas, por ejemplo, en el caso de mis hijas, bueno, pues cuando uno las está criando se convierten en las muñecas de uno y las quiere arreglar, vestir. Las hemos vestido iguales. También. Muchas veces hasta hemos hecho bromas con la cámara indiscreta, hemos hecho muchas bromas jugando con ellas. Pero ellas, a medida que han tenido por ellas, a veces se quieren vestir iguales, a veces quieren estar También. diferentes. ¿Tú te has confundido a veces? Sí, claro que sí. Sí, las tengo que mirar de frente para saber quién es. De perfil no sé, actualmente no lo ¿Y sé. ellas han jugado a confundirte también? Sí, por supuesto, y muchas veces quieren jugar en alguna tienda. Papá, mira, nos vamos a fastidiar al de la bodega. Y a veces nos hemos puesto a filmar esa Claro. broma, ¿no? Pero ¿Y ustedes que tienen padres, hijitos más pequeños, también tendrían la tendencia a vestirlos igual o crees que...? Mira, más eso, al menos en mi caso, y no sé en el tuyo, por ejemplo, yo tengo que comprarle 2 zapatos iguales, no porque quiera vestirlos iguales, sino porque, por ejemplo, a una le compro un zapato rosa y a la otra le compro un zapato amarillo. Y la otra quiere el zapato de la otra, y la otra quiere el zapato. Entonces, sí o sí, tengo que comprarle zapatos iguales, polos iguales, O etcétera, sea, es como una medida democrática. Así es, Claro, ellos las tienen- visto distintas, sí, las peino distintas, Pero las ellas- saco distintas, pero ellas deben de tener algo igual a la otra. O les pones el mismo modelo, pero el de mismo diferente modelo. color. Así es. El mismo Así modelo. es. Claro, yo también En mi hacía caso- eso. Mis hijas siempre han sido fucsia y turquesa. Totalmente diferente. Los gemelos, por ejemplo, a uno, desde pequeño, siempre se identificó a uno con color azul y color rojo, ¿no? Pero eso es por los colores, digamos, ¿no? ¿Ustedes o ellos pretendían No, no, no. Desde gemelo siempre, desde pequeñito siempre... Para no equivocarse. Para no equivocarse, digamos. Pero ¿qué pasa? Llegó un tiempo que, no sé, bueno, los niños están creciendo demasiado rápido y ya los niños quieren escoger su ropa, tienen 3 años. Entonces, va para 4, ¿no? A uno le gusta hacer jean, por ejemplo. ¿Y a ti te sirve esa diferencia? O sea, para Lo que reconocerlos. pasa es que yo siempre los he identificado desde que... Nunca te has confundido Nunca. tú. Lo Es que que sí- siempre hay algo, no son, Sí. no son totalmente iguales, Por ejemplo, siempre hay algo, ¿no? ¿cómo los identifiqué? Alguito, sí.
porque uno nacieron pequeñitos, 1,800 kg, y el otro con 2,200. Entonces, cuando momento de crecer, siempre uno era más Esta grande. lucha de poderes que hay a veces entre los gemelos donde uno manda más, que tiene más carácter, que siempre he visto que eso sucede. Mira, pasa lo que de repente les ha pasado, que es el ping-pong. Un rato Alterno. sí, un rato está así, y al rato el ping-pong se copia y el otro está así. Y es relativo. Pero en el caso de tuyo siempre hay uno más Hay uno que es más dominante, pero el otro tampoco que se deje, porque digamos que lo domina, pero también cuando se pelean el otro también le puede pegar y tranquilamente... Pero ustedes se meten en esa alternancia diciéndole, oye, no tienes que mandar a tu hermano, o es un mundo entre ellos que... No, yo creo que ya son sus personalidades. Una que otra recomendación. Así es, pero lo que creo que siempre hay que hacer, al menos en el caso de mis hijas, un día está mucho más cariñosa, entonces quiere estar con la mamá todo el día. Y estoy, no solamente con ella, estoy con las dos, pero a ella le doy más cariño, ¿no? Y pasa que la próxima semana a la otra le pasa lo mismo, entonces tengo que estar jugando entre las dos. Y sí, una siempre es más dominante, ¿no? Pero y dentro de estas diferencias de personalidad, que además no son solo de personalidad, o en todo caso también se mezclan con los procesos de desarrollo de cada uno. Recuerdo tu esposa estaba comentando que, por ejemplo, no dejaron los pañales en el mismo momento, ¿no? No, sí hay una pequeña diferencia, ¿no? Claro, pero así como sucede con los pañales, de repente sucede con otras cosas. Le comentaste los dientes, la caída de los dientes. Eso sí es igual, pero hay diferencias también, ¿no? Claro. Digamos, le viene la regla o el primer enamorado. Claro, en el caso o usted qué dice sé yo, que ¿no? la regla demoró una diferencia de un año. Una le vino la regla como a 11, 12 años y a la otra le vino pero al año. Eso es bien curioso. En el caso de la señora creo que fue a la semana, ¿no? Sí, fue Claro. así, seguidito. Pero me llama la atención porque cómo lo habrá vivido la hermana que dice, la esperas, algo me está pasando. Pero es que además algunos papás, ¿no? Digamos, ay, te vino la regla, ya estás creciendo, te vas a volver una mujercita. Y la otra... Es que como les decía, como son amigas, son cómplices, ellas son un mundo. Entonces, entre ellas se conversan al acostarse, a levantarse en el colegio, y supo esperar la hermana, como a veces le toca esperar en otro sentido a la otra hermana, y así se van O sea, cubriendo. ustedes son de alguna manera los satélites de ese mundo. Sí, Sí, observando es una muy cosa bien así. y Es cuidando, algo ¿no? Es algo así. Así es. En realidad es algo así. Y lo que me llama... Es que, perdóname, es que... Perdón, lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es que he escuchado tanto de que hay que distinguirlos, hay que diferenciarlos, y más bien me da la sensación de que la tendencia de ustedes es, ya son distintos, mi papel es más democratizar y homogeneizar. O sea, si están viviendo procesos distintos, no importa, que se sientan acompañadas, que no se note la diferencia, ¿no? Sí. En mi caso, como le comentaba Javier, ellas son artistas y tiene que ver mucho con la vestimenta. Como son artistas y hacen un show ellas, tienen que uniformizarse. Claro. Encima que son gemelas, se tienen que poner ropa así para hacer ellas sus shows, pero mentalmente son diferentes. Claro. Cantando son igualitas. Claro, o sea... Pero no hay reclamos a los padres, decir, ¿por qué le das esto a mi hermana? ¿Por qué eres así? Bueno, te voy a decir una cosa que, al menos en mi caso, creo que no ha habido ni tiempo para eso, porque recuerda que eran 4. Claro. Entonces, las reglas eran para los 4 igual, los horarios eran para los 4 igual, ¿no? Ahora, cuando ellas eran pequeñitas, sí, no siempre tenía quien me ayude, pero bueno, tuve una chica que sí me duró como 4 años, gracias a Dios. Pero no tenía mucho tiempo sinceramente, de estar preocupándome si lo que hacían o lo que no hacían, ¿no? Pero digamos O sea, que tenías más ayuda en ese aspecto porque ahí tenías 2 hijos, ¿no? Que Claro, yo podían tenía- jugar con ellas, Claro. podían aconsejarlas, ¿no? Claro. Claro. Pero ¿ha habido momentos en donde has castigado a una y a la otra no? Ah, sí, por Sí, supuesto. eso sí. Sí, O sí. sea, ¿es posible que las travesuras no se hagan de a dos? No. O sea, las hace Sí, una. Desde claro. niños, Es que son ¿sí? diferentes. Sí. Son diferentes. Claro. Sí. Y cuando una está castigada y la otra no, ¿qué hace la que no está castigada? ¿Intercede por la hermana? Sufre. Uno sufre, sí, sufre. Y Sufre. 2, venía mamá, pero no la castigues, pues mami.
o trataba de, pero yo también estuve metida en la colada, una cosa así. O la acompañaba en el encierro. O por último, la Y al acompañaba. final Ha ellas sucedido terminan siendo también. igualitas de unidas como siempre y papá y mamá terminan discutiendo porque uno la defendió a la otra porque la castigaron. sí, Ya, pasa. pero al final ellas están, ya pasó. Y por eso es interesante, ¿no? ¿Cómo hacen en el vínculo con la pareja para poder ponerse de acuerdo en la crianza de dos niños, dos gemelos? Bueno, nosotros hasta el día de hoy, gracias a Dios, somos de a 4. Por todo lado. Y ellas también lo consiguen así. Ellas prefieren 1000 veces un domingo, un sábado de a 4 que salir y estamos juntos. Claro, pero has mencionado que en algunas cosas, como en todas las parejas, no se ponían de acuerdo sobre ciertas normas, sobre ciertas medidas correctivas y entre ustedes podían discutir mientras tus gemelas estaban felices ahí tranquilas. Claro, las medidas, como decía ella, es para las dos. Pero siempre como son diferentes, siempre una de repente cometió una pequeña travesura de alguna situación y hay que tratar de corregir. Pero al corregir, la hermana salta para defenderla. Pero también ¿Siempre se ahí está- defienden? ¿Nunca se echan la Siempre. culpa? No, en mi No, caso sí se echan la sí se echan la culpa. culpa. Sí, De eso vez es en pequeña. cuando. Eso me pasa ahí. Porque Mamá, son pequeñitas. castígala, mamá, castígala. Porque Y son cállate, pequeñitas. le digo, no digas eso, no lo hagas. Pequeñas todavía. Mamá, Nuestros hijos castígala. también Igualito. son Sí, Sí. o sea, se tiran dedo. Se tiran Sí, de sí, también, sí, sí. Debe ser, Porque son debe ser. chiquitos. Han pasado. No, hemos pero pasado por además lo mismo. no fui yo, fue ella. Ah, sí. ¿Y tú cómo sabes? No, Si no, son no, igualitas. No, ahí en ese caso no se castigo. Y ahora, ¿qué sucede? Qué bonito decir que son diferentes Pobrecito. porque uno tiene estos gustos y el otro tiene otros. Pero ¿qué pasa cuando esas diferencias tienen que ver, por ejemplo, en cuestiones de desempeño? Uno saca mejores notas en el colegio y otro no. Uno tiene más amigos y el otro no. Uno es más popular y el otro no. Uno tiene más éxito y el otro no. Pero con eso nos vamos a ir. Parecemos gemelos. Las notas de las materias van así. Pero al final, a pesar de que a una le gustan más los números y a la otra no, a una le gustan más, al final los promedios generales son casi idénticos. Ok, en términos de nota también, en tu caso sí En así. mi caso sí, o sea, en realidad Qué ellas, suerte, ¿no? las notas eran parejas, eran alumnas promedio y nunca una ha sobresalido más en los estudios. Qué porque- Exacto. No, bien parejo Y en términos de sociabilidad, también. que uno tenga más éxito social. No, o sea, las dos, o sea, Bueno, o sea, tú decías que tú ya de Sí, chiquititos de chiquito. uno es más Sí, sociable. uno es más sociable que el otro, exacto. En el tema de bueno, O deporte. académico, por ejemplo, los dos bebés, curioso en mi caso, porque casi los dos tienen... Socialmente. yo conozco varios y en verdad los gemelos son, creo que por naturaleza, son populares. Llaman la atención de todo el Y mundo. marca la Pero llaman la diferencia. atención como gemelos. Ya Sí, ni siquiera tienen nombre propio. Los gemelos, Los las gemelos. gemelas. Es que ahora ni siquiera nosotros tenemos nombre propio porque somos los papás de las gemelas. Claro. Así A mí nos también me ha ubican. pasado, ¿tú eres la mamá de las gemelitas? Sí, Claro. Sí, yo. Pero ahora, ustedes dicen que de pronto no hay tantas diferencias en los logros, pero para la gente es la gran pregunta. Es como si toda la gente se metiera en ese vínculo a decir, ¿quién manda? ¿Quién es mayor? ¿Quién corre más? ¿Quién pega más? ¿Ustedes han Claro, sentido las eso? personas Siempre comparan, preguntan. permanentemente Siempre comparan. comparan. ¿Por qué? Siempre. Porque Sí, porque siempre lo me que pasa es que normalmente eso lo preguntan las personas normales, porque nosotros no somos los normales. Claro, ustedes son los papás de los... Claro, nosotros, Claro. entonces nosotros recepcionamos la pregunta natural de todo el mundo. Entonces siempre nos van a preguntar, y una es más esto que la otra, y la otra más esto que Sí, la otra. siempre y la me otra. Como decía, la Entonces, diferencia la hace el resto. exacto, la Pero diferencia ella es el sabe resto. muy bien, como te decía, quiénes son y cómo se Claro. Pero comportan. esa comparación al resto no fastidia, no interfieren en la Ya nos crianza. acostumbramos, porque es la pregunta normal para Mira, la seguro se grande, las pero hacen a ustedes ellas son también. y a ellas. Claro, al veces menos te preguntan, a mí me ha pasado más de una vez que me han preguntado, ¿son gemelas? Sí, son gemelas. Ay, ¿nacieron el mismo día? a mí siempre me preguntan, ¿son gemelas o mellizas? Son gemelas. Le digo, ¡ay, qué bonito! Y siempre, en todos, vaya donde vaya, sí, son gemelas. Y a ellas, por ejemplo, le dicen, y tú, tú no, Raiza y Lucía, ¿y cuál eres tú? Ah, la que tú quieras. Así Ya es. contestan así, ya, la que tú quieras, y se ríen. Pero tú creo que sí ibas a decir que de pronto las comparaciones de los demás sí podía interferir en... Sí, sí interfería, porque, por ejemplo, en el caso de mis hijas, yo he optado por algo, ¿no? Cuando van al colegio, una se aísla un poco más.
veis en el caso de Alejandra, ¿no? Que es la que nació última, la que nació ¿Cómo estás? y la otra es mucho más así, entradora, es más bien un niño y te quiere pegar. En cambio la otra está como que ve, ¿no? Y Alejandra, Josefina es la que nació primero, es la más dominante, la más aguerrida, ¿no? Pero cuando me fui de viaje, los papeles cambiaron totalmente. Alejandra, me fui 15 días, me fui a la sierra y Alejandra corría por el agua, se metía al barro, hacía su vida sola, completamente sola. No, porque yo creo, como te decía, cada una tiene su personalidad, ¿no? Entonces, las dos pueden estar tranquilamente en el mismo salón y si una quiere irse con un grupo de amigas, lo va a hacer y la otra va a seguir jugando tal cual lo hacen en la casa. Entonces yo creo que quizá por ahí, no sé si esté correcto o no, psicológicamente hablando, se podría crear un conflicto, porque tú en la casa lo formas o las formas de una manera y en el colegio o en el nido te cambian toda la mentalidad. Claro, muchas veces me han dicho, oye, deberías hacer esto. Claro. Mira, yo Claro, lo que pasa es que en el colegio me imagino que estandarizan, entonces aquí todos son individuos y ellos pues también, se tienen que adaptar. Pero también pasan cosas increíbles. Al rato, en una época estaban en un mismo salón y la profesora de ciencias, para el rato del examen, por allá, a ver, la gemela Rodríguez, tú ponte por allá y tú ponte por allá porque se van a copiar telepáticamente. Mira, una profesora de ciencias. Y mi hija se rió, pues, mi hija se rió. No puede escoger los por favor, científicamente eso está comprobado. No vamos a copiar telepáticamente, vamos a cambiar de sería estilo, millonario. yo la veo. Claro, No, es que imagínate, ¿cómo puede decir eso? Pero, usted también mencionaba en la pausa que es como si existiera una envidia entre las personas por ese vínculo tan estrecho y que buscan de alguna manera interferir en el vínculo, ¿no? Así es, así es. ¿De qué manera? Sí, en primer lugar porque son dos personas iguales, que se autoprotegen, tienen una cúpula que las protege entre ellas dos. Son siempre compañeras. Siempre compañeras cómplices. O sea, la mejor amiga es la hermana. Siempre. Exacto. Y las miradas de los otros chicos, por naturaleza debe ser también porque desde pequeñitos los niñitos dicen la verdad y se pican, ¿no? Y les agarran cierta cólera, cierta bronca y hacen sus grupitos y después las quieren separar. Claro, yo escuchaba con unos gemelos que le decían, pero caramba, no estés tan pegado a tu hermano, déjalo, vengo nosotros, o sea, no tienes que estar esperando, quiero estar con mi hermano, pero, o sea, como que querían jalarlo y no podían con ese vínculo. Bueno, eso no les ha pasado a mis hijas, de verdad. Quizá eran hombres, ¿no? ¿Tus hijas tenían alguna mejor amiga que fuera, ¿no? Que parara con ellas? Sí, o sea, es más. ¿Cada una o la misma? O sea, ellas también tenían unas amigas que también eran gemelas. Qué buen encuentro. Sí. Uy, y nietas gemelas. Claro. Y tenían una amiga que era una sola chica que era amiga de las dos. Ok. Eso En sí la época de pasa. colegio. ¿Por ser hombres tú crees que son más competitivos? Sí. Bueno, en mi caso, por ejemplo, no noto esa envidia de las personas, porque de repente porque son pequeños aún. Claro. Pero en tema de ser, bueno, ellos, por ejemplo, ahora están cuando almuerzan, ¿no? Uno dice, ya acabé, y el otro te ganega a él, le dice, te ganega a él. Siempre están Exacto, y luego también cuando hacen la tarea, yo te hago más rápido, dice el otro gemelo, ¿no? Dice, están en ese tema porque son hombres. Y también mujeres, entonces. También, sí, a mí también me dicen, mamá, yo lo hice mejor, ¿no? No, hijita, las dos lo hacen muy bien. Entonces, bravo, aplausos para las dos. O por ejemplo, Alejandra termina de comer primero, aplausos, Alejandra, por comer. Mamá, yo también quiero un aplauso. Ok, las dos. ¿Ustedes se hacen tiempo para pasar con cada una Sí. o todo el tiempo es con las dos juntas? Bueno, al No, menos siempre le damos un espacio a cada una. siempre se le tiene que dar un espacio a cada una porque a las dos no les vas a poder dar el mismo cariño, por igual. O sea, Además, en el momento del secreto mamá-hija de a uno. Así es. Sí, A mí siempre me pasa que una se levanta primero de la cama y viene de la cama y se echa conmigo y me comienza a contar cosas, cualquier tontería, pero me cuenta. Y ahí viene la otra, y así se intercalan. Ok, buscar también el vínculo de a uno, ¿no? Y ustedes, por último, piensan que, digamos, todos los seres humanos siempre buscamos un complemento, una compañía en la vida, y menos los gemelos que ya nacen con ese complemento. No creo. En el caso de mis hijas siempre buscan la mejor amiga y siempre es una sola. Creo que a usted también le pasa, ¿no es cierto? Sí. Siempre hay una mejor amiga de las dos. De las dos. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias por las cosas que han compartido. Creo que ha sido muy útil para personas que quizá ahorita están teniendo gemelos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la última parte del programa. Que pensábamos, ¿no? Por lo que hemos escuchado de lo importante que es marcar la diferencia, la individualidad entre dos personas que son
igualitas, pero que no es necesario y que en realidad los papás todos coinciden en que es tan importante más bien la democracia, homogenizar, hacerlo justo, ¿no? Porque ellos ya saben que son distintos, ¿no? Y creo que saben más de lo que los otros seres humanos sabemos acerca del vínculo, ¿no? Y por eso es que siento que todo el mundo opina, todo el mundo se mete, porque en realidad hay un misterio que no vamos a poder conocer. Porque no lo hemos vivido. Porque no lo hemos vivido ni lo vamos a vivir. Y claro, uno cree que la vida es de cierta manera, pero justamente el mundo se caracteriza por la diversidad y existen estos vínculos desde el vientre que, bueno, hay que aprender de ellos, ¿no? Hay que saber cómo es. Sí, y aunque sean idénticos, uno es uno y el otro es otro, no se puede ser repetido, porque alguna diferencia siempre hay. Ese segundo de diferencia puede marcar toda una personalidad. Claro. Y un ritmo, ¿no? Y lo que yo digo, pues ya que nosotros no vamos a vivir eso, más que meternos a preguntar quién gana, deberíamos preguntar, ¿no? ¿Cómo es este vínculo de a dos, este amor? ¿Cómo es realmente tener a alguien cerca, compenetrarse y a la vez tener claras las diferencias? Eso me parece una gran pregunta para hacer a los gemelos y que nos cuenten, a ver si aprendemos un poquito, ¿no? Y nos vemos en el próximo programa de Química Pura. Chao.